El momento en que todo cambió. ¿Sabes cuándo cambió todo? ¿De verdad? No fue un martes negro, ni un desplome de la bolsa, ni siquiera una pandemia. Fue antes. Mucho antes. Y también después. Porque lo más aterrador del cambio real es que no tiene una sola fecha. Llega como una corriente lenta, silenciosa, invisible al ojo distraído. Y cuando te das cuenta, ya estás dentro. La economía que conocías desapareció sin despedirse. Y en su lugar, surgió algo más complejo, más desigual y mucho más volátil. Ray Dalio, uno de los inversores más influyentes del planeta, lleva años estudiando estos momentos. No los que se ven en la superficie, sino los que ocurren en las entrañas del sistema. Y ahora dice algo que incomoda, pero no puede ignorarse. La mayor transferencia de riqueza de toda la historia ya ha comenzado. No dice va a ocurrir. No dice cuidado en el futuro. Dice ya está pasando. Y lo más grave es que la mayoría no se ha dado cuenta. Porque no hay sirenas. No hay alarmas. No hay titulares que digan: bienvenidos al mayor cambio económico del siglo. No, hay inflación. Hay deudas que no paran de crecer. Hay jóvenes que trabajan 3 empleos y aún no pueden salir de casa de sus padres. Hay jubilados que ven cómo sus ahorros se evaporan en cámara lenta. Hay personas que estudian, se esfuerzan, hacen todo bien, y sin embargo, no avanzan. Y todo eso ya es parte del cambio. La transferencia de riqueza no es un evento único. Es un proceso. Y como todo proceso, se esconde en la normalidad. Comienza cuando el dinero barato inunda los mercados. Cuando los activos financieros se disparan y tú no estás dentro. Cuando las reglas se escriben para proteger a unos pocos, mientras los demás intentan sobrevivir. Es cuando el salario se estanca, pero los precios no. Cuando el acceso a la propiedad se convierte en un sueño lejano. Cuando los que entienden el juego financiero juegan a otro nivel. Y el resto ni siquiera sabe que hay otro tablero. Piénsalo. ¿Recuerdas cuando ahorrar en el banco era suficiente? ¿Cuando comprar una casa era una meta alcanzable? ¿Cuando trabajar duro garantizaba estabilidad? Todo eso cambió. Y lo hizo sin pedir permiso. Porque mientras tú seguías las reglas de antes, otros ya habían cambiado las reglas del juego. Y esa es la esencia de la transferencia de riqueza. No es que el dinero desaparezca, es que se mueve, de unas manos a otras, de quienes no se adaptan, a quienes sí. Ray Dalio no habla desde la teoría, habla desde el patrón, desde la historia repetida una y otra vez a lo largo de civilizaciones. Imperios que se levantaron, prosperaron y luego colapsaron. No por guerras, no por invasiones, sino por desigualdad, por desequilibrio, por pérdida de confianza en el sistema. Y cuando eso ocurre, el dinero cambia de manos. Quienes no lo entienden, lo pierden. Quienes lo entienden, se enriquecen. Pero no se trata solo de codicia. Se trata de supervivencia. Porque si sigues viviendo como si el sistema fuera el mismo, estás jugando con un mapa que ya no representa el territorio. La transferencia de riqueza no es opcional. No puedes elegir si ocurre o no. Solo puedes elegir de qué lado vas a estar. Y no necesitas ser millonario para entenderlo. Ni un genio de las finanzas. Solo necesitas abrir los ojos y decidir no ignorar las señales. Porque están en todos lados. En la deuda global que supera niveles históricos. En los bancos centrales que imprimen dinero sin control. En las tensiones entre potencias que ya no son solo diplomáticas, sino económicas. En el precio de tu compra semanal. En la sensación de que, hagas lo que hagas, estás corriendo en una cinta que no lleva a ningún lado. Eso es lo que Ray Dalio quiere que entiendas. Y por eso lanza su advertencia. Porque no se trata solo de números. Se trata de un momento histórico. Uno de esos puntos de quiebre que después estudiarán los libros. Y tú, lo estás viviendo. Tal vez no puedas retroceder en el tiempo. Pero sí puedes decidir cómo actuar ahora. Y eso comienza con una pregunta. ¿Estás viendo lo que está ocurriendo?
¿O sigues mirando para otro lado? Porque el momento en que todo cambió ya pasó. Y lo único más peligroso que no haberlo visto es seguir actuando como si nada hubiera cambiado. En el siguiente capítulo, conocerás al hombre detrás de esta advertencia. No como un gurú de las finanzas, ni como un multimillonario más, sino como alguien que ha dedicado toda su vida a entender cómo funciona el mundo cuando deja de funcionar como creemos. Y descubrirás por qué sus palabras podrían marcar la diferencia entre ser arrastrado por la corriente o aprender a navegarla. ¿Quién es Ray Dalio y por qué deberías escucharlo? Ray Dalio no es un influencer financiero, no es un charlatán de redes, no vende cursos, ni vive de likes. Ray Dalio es un nombre que resuena en los pasillos más silenciosos de Wall Street y en las salas privadas donde se toman las decisiones que cambian el destino de países enteros. Si existiera un círculo de confianza global sobre economía, Ray no solo estaría en él, probablemente lo presidiría. Pero empecemos por el principio. Ray Dalio no nació en la cima, no heredó una fortuna, no creció en una familia de élite. De hecho, trabajó como caddy de golf en Long Island siendo adolescente, y fue ahí, cargando los palos de hombres ricos, donde empezó a escuchar conversaciones sobre inversiones. Ahí es donde plantó la semilla de lo que sería uno de los imperios financieros más poderosos del planeta. Bridgewater Associates. ¿Qué es Bridgewater? Nada menos que el mayor fondo de cobertura del mundo. Una firma que gestiona decenas de miles de millones de dólares y que asesora a bancos centrales, gobiernos y grandes corporaciones. Ray construyó este imperio desde cero. Lo hizo basándose en una idea simple pero poderosa: entender la realidad tal como es, no como quisiéramos que fuera. Y con ese principio, desarrolló una forma única de analizar la economía. No desde el presente, sino desde los patrones del pasado. Ray estudia ciclos. Ciclos de deuda. Ciclos de poder. Ciclos de imperios. Y eso es lo que lo hace diferente. Mientras muchos analistas miran el trimestre siguiente, Ray mira siglos hacia atrás y décadas hacia adelante. Él no busca predecir la bolsa, busca entender cómo funciona el sistema en su totalidad. Y es por eso que, cuando Ray habla, los poderosos escuchan. Pero hoy, tú también deberías. Porque Dalio no está haciendo una predicción más. Está haciendo una advertencia. Y no para los multimillonarios que ya están protegidos, sino para las personas comunes que aún no saben lo que viene. ¿Te acuerdas de la crisis del 2008? Ray la vio venir. ¿Te acuerdas del ascenso de China como superpotencia económica? Ray lo anticipó cuando otros decían que era imposible. ¿Recuerdas cuando las tasas de interés estaban por los suelos y todos pensaban que era lo normal? Ray dijo que era insostenible, y tenía razón. Pero lo más inquietante no es lo que Ray ha dicho, es lo que está diciendo ahora, que estamos al borde de un cambio global, que las condiciones están dadas para una reconfiguración masiva del poder económico, y que este tipo de momentos siempre han venido acompañados de una transferencia de riqueza, una donde los que entienden los ciclos se adelantan, y los que no, pagan el precio. Ahora bien, podrías preguntarte, ¿por qué confiar en él y no en otros? La diferencia está en el enfoque. Ray no vende promesas. No te dice lo que quieres oír. Te dice lo que necesitas saber. Aunque duela. Él cree que la verdad, incluso cuando es incómoda, es más útil que el optimismo vacío. Y su historia lo respalda. Bridgewater ha sobrevivido y prosperado en todos los climas económicos. Y su modelo de análisis, basado en principios radicales de transparencia y pensamiento independiente, ha sido replicado por líderes en todo el mundo. Pero Ray no se quedó en las oficinas de alto nivel. Decidió compartir su conocimiento. Escribió libros como Principles y el Nuevo Orden Mundial, donde explica, con brutal claridad, cómo funcionan los engranajes del poder y la riqueza. Y ahí es donde lanza la bomba. Estamos viendo los últimos capítulos del orden económico que ha dominado el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos está perdiendo influencia. Las deudas están alcanzando niveles insostenibles. La polarización social y política está escalando.
Y todo esto, históricamente, ha sido preludio de cambios drásticos. Es en ese contexto donde aparece su advertencia. La transferencia de riqueza ya está en marcha. No como una crisis aislada, sino como una consecuencia inevitable de un sistema que se está desgastando. Por eso, escuchar a Ray Dalio no es una cuestión de admiración. Es una cuestión de precaución. Es mirar la tormenta a lo lejos, mientras todavía tienes tiempo de buscar refugio. Porque él no necesita tener razón. Él ya tiene su seguridad financiera. Pero tú y yo, sí necesitamos entender lo que él ya sabe. Y eso es lo que cambia las reglas del juego. Así que la próxima vez que veas un titular sobre inflación, sobre deudas, sobre conflictos entre potencias, recuerda que no son eventos aislados. Son piezas de un rompecabezas que Ray Dalio ya vio armarse muchas veces, en otros imperios, en otros siglos, y ahora lo está viendo otra vez. Solo que esta vez nos toca vivirlo a nosotros. En el próximo capítulo vas a descubrir exactamente cómo funciona esa transferencia de riqueza. No en teoría, sino en los mecanismos concretos que ya están en marcha. Y cómo, sin darte cuenta, podrías estar perdiendo, mientras otros ganan. Cómo se mueve el dinero sin que lo notes. Imagina que estás en una sala llena de gente. Todos hablan, se ríen, miran sus teléfonos. La música suena de fondo, las luces están bajas, y de pronto, alguien empieza a mover el suelo. Despacio, milímetro a milímetro. Tan lento que nadie lo nota. Pero en cuestión de minutos, la inclinación cambia. Las copas comienzan a deslizarse. Los pasos se tambalean. Y lo que era una fiesta, se convierte en una estampida. Eso es lo que está pasando con el dinero. El suelo se está moviendo bajo nuestros pies. Y la mayoría sigue bailando. La transferencia de riqueza no es un acto brusco. Es un desplazamiento casi invisible. Un desplazamiento diseñado para que no lo veas. Y cuando lo ves, ya es tarde. Pero, ¿cómo se mueve exactamente el dinero sin que lo notes? Empieza en los lugares menos obvios. En decisiones políticas disfrazadas de ayuda. En tasas de interés manipuladas. En deuda pública que se dispara. Mientras te dicen que todo está bajo control. Miremos esto con claridad. Cuando los gobiernos imprimen grandes cantidades de dinero para estimular la economía, ¿qué crees que pasa? El valor del dinero existente baja. Tu poder adquisitivo se diluye. No porque tú hayas hecho algo mal, sino porque el sistema decidió devaluar lo que tienes. A eso le llaman inflación. Pero es mucho más que eso. Es una transferencia silenciosa de riqueza. Desde quienes ahorran, hacia quienes poseen activos. Veamos un ejemplo. Imagina dos personas. Una tiene sus ahorros en una cuenta bancaria. Otra compró propiedades, acciones y oro. Cuando hay inflación, el que ahorró en el banco ve cómo su dinero pierde valor cada día. Pero el que tiene activos, ve cómo su riqueza sube. No porque hizo algo nuevo, sino porque el sistema recompensa al que está dentro del juego financiero y castiga al que está fuera. Esa es una de las formas más brutales y efectivas de mover dinero sin que lo notes. Pero no es la única. Otra herramienta poderosa es la deuda. Los países se endeudan. Las empresas se endeudan. Las personas se endeudan. Y mientras más deudas hay, más dependiente es el sistema de seguir funcionando igual. ¿Quién gana con eso? Los que están en la cima de la pirámide. Los bancos. Los gestores de fondos. Los que prestan dinero cuando el mundo está desesperado por él. Y mientras tanto, tú pagas intereses, pagas impuestos, pagas el precio de decisiones que no tomaste. Es como estar en una rueda que nunca para de girar. Y cuanto más rápido gira, más te cuesta bajarte. Ahora, mira los mercados. ¿Has notado cómo las grandes fortunas crecieron exponencialmente en los últimos años, incluso durante crisis globales? ¿Cómo los más ricos se hicieron aún más ricos, mientras la clase media se encogía? Eso no es casualidad, es diseño, porque en cada crisis, quienes tienen liquidez compran barato, compran acciones que cayeron.
propiedades embargadas, negocios en quiebra. Y cuando la economía se recupera, ellos ya están dentro. Y todo lo que compraron vale el doble, el triple o más. Mientras tanto, quienes vendieron por necesidad, quienes tuvieron que usar sus ahorros para sobrevivir, quienes se endeudaron para resistir, quedaron fuera del juego. Eso también es transferencia de riqueza. Y sucede en silencio, sin anuncios, sin alarmas. Otra herramienta clave, los estímulos y subsidios. Aunque suenen bien, y muchas veces si ayudan en el corto plazo, tienen un efecto secundario peligroso. Crean dependencia del sistema. Y al mismo tiempo, encubren el verdadero problema, que el modelo económico está roto. Mientras recibes un pequeño alivio, el costo de vida sigue subiendo. La educación es más cara. La salud es más inaccesible. La vivienda es un sueño inalcanzable. Y mientras tanto, las grandes corporaciones, que si entienden cómo funciona todo esto, reciben miles de millones en beneficios fiscales, en rescates, en privilegios. Esto no es ideología. Es mecánica económica. Y Ray Dalio lo ha explicado con crudeza. El sistema está diseñado para beneficiar a quienes comprenden sus ciclos. Y para castigar a quienes los ignoran. ¿Y tú? ¿Has sentido esa presión? ¿Has notado que, aunque trabajes más, avances menos? ¿Que necesitas más esfuerzo para lograr lo mismo que hace 5 o 10 años? Eso no es culpa tuya. Es una señal de que el dinero ya se está moviendo. Y hay una última pieza crucial, la pérdida de confianza en las monedas fiat. Cuando los gobiernos imprimen sin control, cuando los bancos centrales pierden independencia, cuando los déficits se vuelven crónicos, la gente empieza a buscar refugios. Y ahí es donde entran los activos refugio. Oro, bienes raíces, criptomonedas. Los que tienen acceso a esta información, a estas estrategias, a estos activos, protegen su riqueza, incluso la multiplican. Pero los que siguen pensando que su dinero está seguro en el banco, ven cómo se les escapa, día a día. Literalmente, la transferencia de riqueza no se anuncia en televisión. Se siente en el supermercado, en tu salario, en tu futuro. Y si no lo entiendes ahora, cuando lo entiendas, ya será demasiado tarde para actuar. En el siguiente capítulo, te voy a mostrar los síntomas más visibles de esta transferencia. Lo que ya puedes ver en tu día a día, aunque aún no hayas unido las piezas. Porque la verdad ya no se puede ocultar. Solo se puede ignorar. Y eso es lo más caro de todo. Señales claras de que la transferencia ya empezó. No hace falta ser economista, ni estudiar gráficos, ni leer informes del Fondo Monetario. Basta con observar, escuchar, sentir. La transferencia de riqueza ya no es una hipótesis, es una realidad. Y está ocurriendo ahora mismo, frente a tus ojos. ¿Quieres pruebas? Empieza por lo más cotidiano, la inflación. Vas al supermercado, compras lo mismo de siempre, pero pagas más, mucho más. Antes salías con 4 bolsas, ahora con una, y la cartera más liviana. Pero lo interesante no es que suban los precios, es a dónde va ese dinero extra que pagas. No desaparece, se redirige, se concentra en las grandes cadenas, en los monopolios que controlan producción y distribución, en los fondos que poseen esas empresas. Lo que para ti es una pérdida, para ellos es una ganancia directa. Segundo síntoma, salarios estancados. Trabajas más, rindes más, te exigen más, pero tu sueldo no sube al mismo ritmo que el costo de vida. Cada mes, sientes que alcanzas menos, como si el dinero se te evaporara entre los dedos. ¿Y sabes por qué? Porque no es un error del sistema. Es el sistema funcionando tal como fue diseñado. Ajustar salarios genera costos para las empresas, pero permitir que el poder adquisitivo caiga por la inflación no genera protestas, no necesita votaciones. Sucede en silencio. Tercer síntoma, aumento brutal de activos financieros. Mientras tú luchas por llegar a fin de mes, las acciones de ciertas empresas se disparan.
los inmuebles duplican su valor. El arte, las criptomonedas, los relojes de lujo, suben como cohetes. ¿Y sabes quién compra esos activos? No es la clase media. Es el capital que ya está consolidado. Es el dinero que se refugia, que se protege, que se multiplica. Y cuanto más suben esos activos, más inaccesibles se vuelven para ti. La puerta se cierra, y los que están dentro celebran. Cuarto síntoma: pérdida del sueño de la vivienda propia. Antes, comprar una casa era parte del plan. Ahora, es un lujo. Millones de personas están siendo expulsadas del mercado inmobiliario. No por falta de trabajo, sino porque el precio de los inmuebles ya no refleja su valor real, sino su valor como activos financieros para inversores. Fondos de inversión compran barrios enteros. ¿Y tú? Alquilas para siempre. El sueño de la propiedad se convirtió en la realidad de la dependencia. Quinto síntoma: más subsidios, menos poder real. Cuando los gobiernos te ofrecen ayudas, bonos, estímulos, parece que están cuidando de ti. Pero muchas veces, solo están apaciguando el malestar, mientras detrás del telón, los grandes siguen acumulando. Porque esos fondos no salen de la nada. Salen de deuda. Y esa deuda, la pagamos todos. Con inflación. Con recortes. Con impuestos que suben en silencio. Sexto síntoma: colapso de servicios esenciales. Educación, salud, infraestructura. Cada vez menos accesibles. Cada vez más deteriorados. Mientras tanto, los que pueden, pagan por educación privada, por clínicas, por protección. La sociedad se divide entre quienes pueden costear su seguridad y quienes dependen de un sistema que se desmorona. Y esa brecha, año tras año, se ensancha. Séptimo síntoma: inestabilidad social creciente. Protestas, polarización, violencia. Cuando la mayoría siente que el sistema los excluye, la tensión crece. Y en esa tensión, los que tienen más, buscan más protección, más privilegios, más control. Octavo síntoma: tecnología como nuevo filtro de acceso. Hoy, los que dominan los algoritmos, los datos, los sistemas financieros digitales, tienen ventaja. No porque trabajen más, sino porque tienen la llave del nuevo juego. Y si tú no entiendes ese lenguaje, quedas fuera. La transferencia de riqueza no es solo de dinero. Es de oportunidad, de poder, de futuro. Pero lo más alarmante es que todo esto se presenta como normal. Te dicen que el mundo siempre ha sido así, que las crisis son inevitables, que hay que adaptarse. Y tú lo aceptas, porque no ves la estructura detrás. Pero ahora la estás viendo. Estás uniendo las piezas, porque no son síntomas aislados. Son parte de un mismo patrón. El patrón que Ray Dalio viene advirtiendo desde hace años. El patrón que se repite una y otra vez en la historia de los imperios. Cuando el sistema está en declive, los que entienden el ciclo se posicionan. Y los que lo ignoran, lo pagan. La transferencia ya empezó. No es futura, es presente. Y si tú estás viendo este vídeo, probablemente estés del lado que pierde, si no haces algo ahora. Pero no todo está perdido. Aún estás a tiempo. En el próximo capítulo, vas a descubrir las reglas ocultas de este juego. Esas que no enseñan en la escuela. Esas que los ricos conocen y usan a su favor. Porque si el juego está en marcha, más vale que aprendas a jugar. Las reglas del juego que nunca te enseñaron. Imagina que estás jugando un juego de mesa. Te dan las fichas, el tablero, pero nadie te explica las reglas. Los otros jugadores ya están moviéndose. Avanzan, se ríen, ganan puntos. Tú apenas intentas entender cómo tirar el dado. Pierdes turno tras turno. No porque seas lento. No porque no te esfuerces. Sino porque no sabes cómo se juega realmente. Así funciona el sistema económico para la mayoría. Nos enseñaron a trabajar duro, a ahorrar, a estudiar, a no endeudarnos. Y aunque todo eso suena bien, el juego no premia esas cosas de la forma que nos dijeron. Las verdaderas reglas del juego
son otras. Primera regla. El dinero pierde valor con el tiempo. Si dejas tu dinero descansando en una cuenta de ahorros, estás perdiendo. La inflación, esa silenciosa ladrona, te quita poder adquisitivo todos los días. Lo que hoy compras con 100, mañana costará 110. ¿Y qué hace la mayoría? Ahorra en moneda fiat. Cree que es seguro. Cree que es responsable. Pero los que conocen el juego saben que el dinero debe estar en movimiento. Invertido. Productivo. Protegido. Segunda regla. La deuda, usada correctamente, es una palanca de riqueza. Nos dijeron que endeudarse era peligroso. Y lo es, si no sabes lo que haces. Pero los ricos usan la deuda a su favor. Piden prestado para invertir, para comprar activos que generan ingresos. Y muchas veces, ni siquiera pagan impuestos por esas ganancias, porque reinvierten, reestructuran, optimizan. Mientras tanto, tú pides un préstamo para consumir, para comprar cosas que pierden valor, y terminas atado, pagando intereses, mientras ellos crecen. Tercera regla. Los impuestos no son iguales para todos. Sí, todos pagamos impuestos, pero no del mismo modo. Si trabajas por cuenta ajena, el Estado se queda con una parte antes de que recibas tu dinero, automáticamente, sin opción. Pero si generas ingresos a través de una empresa, si inviertes, si juegas con las reglas correctas, tienes opciones. Puedes deducir gastos, diferir pagos, aprovechar vacíos legales. Los que entienden esto, pagan menos. Los que no, pagan más. Cuarta regla. El activo más valioso no es el dinero, es la información. Quien sabe antes, decide mejor. Quien tiene acceso a información privilegiada, ve oportunidades donde los demás solo ven caos. Esto no es una conspiración, es una estructura. Los que tienen acceso a asesoría financiera real, a conexiones, a formación estratégica, juegan en otra liga. Y muchas veces, mientras tú decides si comprar o no ese curso barato online, ellos están invirtiendo miles en conocimiento que les da millones. Quinta regla. El sistema recompensa la acumulación, no la distribución. A mayor capital, más ventajas, más crédito, mejores condiciones, más oportunidades. Y mientras más acumulas, más fácil es seguir acumulando. Es el efecto bola de nieve. La ley del 80 al 20. La curva exponencial. Los primeros pasos son los más duros. Pero si no empiezas, nunca entras. Sexta regla. Las crisis son ciclos, no accidentes. Las recesiones, las burbujas, los colapsos financieros, no son errores. Son parte del ciclo. Y los que entienden el ciclo, se preparan. Cuando todo cae, ellos compran. Cuando todo sube, ellos venden. Mientras los demás entran en pánico, ellos ya tienen un plan. Ray Dalio ha insistido en esto durante décadas. El mundo se mueve en ciclos. Ignorarlos es una receta para el desastre. Séptima regla. El juego nunca es neutral. La educación financiera que te dieron fue mínima. Los medios repiten lo que conviene. La publicidad te empuja a consumir. No es casualidad, es diseño, porque un público mal informado es fácil de controlar, fácil de distraer, fácil de endeudar. Octava regla, nunca dependas de una sola fuente de ingreso. Tus padres tal vez vivieron con un solo salario. Hoy, eso es suicida. Los ricos diversifican. Tienen ingresos activos, pasivos, inversiones, rentas, dividendos. ¿Y tú? Puedes empezar por poco, pero debes empezar. Estas reglas no son un secreto, pero están ocultas a plena vista. No te las enseñaron en la escuela, no aparecen en los noticieros, pero están en los libros de Ray Dalio, en las biografías de grandes inversores, en las historias reales de quienes rompieron el ciclo. Ahora ya no puedes decir que no sabías. Ahora conoces las reglas. Y una vez que las conoces, tienes una elección: ignorarlas o usarlas. En el próximo capítulo, te
Te mostraré cómo Ray Dalio descubrió estas verdades. No desde la teoría, sino desde la experiencia cruda del colapso y la reconstrucción. Porque entender las reglas está bien, pero vivirlas lo cambia todo. La historia de Ray Dalio, del error al imperio. Año 1982. Ray Dalio entra en su oficina, en silencio. Las persianas medio cerradas. El teléfono sin sonar. Ni una llamada, ni un cliente, ni un inversionista. Acaba de perderlo todo. No por una estafa, no por mala suerte, por algo peor. Estaba absolutamente convencido de que tenía razón. Había apostado todo a una recesión inminente. Había hecho apariciones en televisión, escrito artículos, convencido a clientes. Y el mercado hizo lo contrario. Fue un error de cálculo, pero también un error de ego. De pensar que el conocimiento era suficiente. De creer que tener razón bastaba para ganar. En ese momento, Dalio no era el multimillonario visionario que es hoy. Era solo un hombre sentado solo en su oficina, preguntándose cómo había llegado tan bajo. Tuvo que pedirle dinero a su padre para pagar las cuentas. Y con ese golpe, llegó la lección que marcaría su vida. Más importante que tener razón, es no dejar de aprender. Ahí nació el verdadero Ray Dalio, el que construyó Bridgewater Associates, el que se obsesionó con entender los ciclos, el que dejó de apostar para empezar a anticipar. Empezó a documentar todo, cada error, cada intuición, cada patrón del mercado. Creó un sistema, un marco de pensamiento, una metodología que no dependía de su ego, sino de principios. Y sobre esos principios construyó uno de los fondos de inversión más grandes del planeta. Administró cientos de miles de millones de dólares. Asesoró a bancos centrales. Fue escuchado por presidentes. Pero nunca se olvidó de ese primer colapso. De la humillación. Del silencio en su oficina vacía. Ese error fue su maestro. Y por eso, cuando habla de transferencias de riqueza, lo hace desde la cicatriz, no desde el pedestal. Dalio aprendió que los imperios nacen, crecen y caen. Que los ciclos económicos son como las estaciones del año. Que no puedes evitar el invierno, pero sí puedes prepararte para él. Estudió 500 años de historia financiera. Analizó el ascenso y caída de potencias como los Países Bajos, el Imperio Británico, Estados Unidos. Y en todos encontró lo mismo. Una concentración excesiva de riqueza. Un ciclo de deuda explosiva. Una pérdida de productividad. Y un cambio profundo en el orden global. Hoy, Dalio dice que estamos en una nueva fase de ese ciclo, donde la riqueza no se destruye, cambia de manos. Y quienes entienden el patrón, quienes entienden el momento del ciclo, son los que se adelantan. No necesitas ser genio, ni tener millones, solo necesitas ver claro, como él vio en ese momento de ruina total, que el juego no se trata de no caer, sino de aprender a levantarte con más fuerza, con más visión, con mejores herramientas. Y ahora, tú tienes esa ventaja. Estás viendo esta historia antes de que la mayoría despierte. En el siguiente capítulo, vamos a unirlo todo. Vas a entender cómo esta transferencia de riqueza no es el fin, sino la oportunidad para quienes estén listos para tomarla. Porque si la historia se repite, también se pueden repetir los patrones de éxito. Cómo aprovechar la transferencia de riqueza a tu favor. Ahora que entiendes que la mayor transferencia de riqueza ya está en marcha y conoces las reglas del juego, la pregunta inevitable es, ¿cómo puedes sacar ventaja? No es magia, no es suerte, es estrategia. Primero, cambia tu mentalidad, de víctima a protagonista, de espectador a jugador. Si sigues esperando que el sistema te regale algo, estás perdido. Pero si empiezas a pensar en términos de oportunidades, entonces, estás a tiempo de tomar control. ¿Y cómo hacerlo? Aquí están las claves. Clave 1. Educarte financieramente. No es suficiente saber sumar y restar. Debes entender conceptos como activos, pasivos, flujo de caja, inversión, inflación y deuda inteligente.
Busca fuentes confiables. Lee libros, cursos, podcast. Invierte en tu conocimiento. Porque la información es poder. Clave 2. Diversifica tus ingresos. No pongas todos los huevos en la misma canasta. Tener múltiples fuentes de ingreso, ya sean negocios, inversiones, trabajos freelance, te da estabilidad y crecimiento. Los ricos no dependen de un solo sueldo. Tú tampoco deberías. Clave 3. Invierte en activos reales. Bienes raíces, acciones, bonos, fondos indexados, criptomonedas con fundamentos sólidos. Estos activos pueden protegerte de la inflación y generar ingresos pasivos. Recuerda, el dinero parado pierde valor. Clave 4. Controla tus gastos y deudas. Ser inteligente con tus gastos es vital. Evita deudas de consumo que no generan retorno. Usa la deuda solo como herramienta para crecer, no para sobrevivir. Clave 5. Construye una red de apoyo. Rodearte de personas con visión financiera y emprendedora multiplica tus oportunidades. Intercambia ideas, consejos, contactos. El éxito raramente es un camino solitario. Clave 6. Prepárate para los ciclos. La economía no es lineal. Habrá subidas y bajadas. Aprende a manejar la incertidumbre, a ajustar tus estrategias, a ser paciente y persistente. Clave 7. Desarrolla habilidades digitales y tecnológicas. Vivimos en la era de la información y la automatización. Saber navegar en este nuevo mundo puede abrir puertas que ni imaginas. Clave 8. Mantén la disciplina y la visión a largo plazo. El cambio real no sucede de la noche a la mañana. Pero con constancia, enfoque y aprendizaje continuo, puedes transformar tu futuro. Esta transferencia de riqueza puede parecer intimidante. Pero recuerda, cada crisis trae consigo nuevas oportunidades. No se trata de ganar rápido. Se trata de ganar inteligente. Y lo más importante, el poder está en tus manos. Si decides actuar hoy, tienes la posibilidad de transformar esta transferencia en tu historia de éxito. En el capítulo final, haremos un resumen poderoso y te dejaremos con la clave definitiva para no solo sobrevivir, sino prosperar en esta nueva era. La clave definitiva para prosperar en la nueva era. Has llegado hasta aquí, y eso dice mucho de ti, porque entender la mayor transferencia de riqueza no es sencillo. Requiere atención, mente abierta y valentía para enfrentar la verdad. Pero ahora la gran pregunta es, ¿cuál es la clave definitiva para no solo sobrevivir, sino prosperar en esta nueva era? La respuesta es simple, pero poderosa. Adaptabilidad. No se trata solo de tener dinero o conocimientos. Se trata de la capacidad para cambiar, aprender y evolucionar constantemente. Vivimos en un mundo que cambia a un ritmo vertiginoso. Las reglas del juego pueden cambiar de la noche a la mañana. Nuevas tecnologías emergen, nuevas crisis aparecen, nuevas oportunidades nacen. Solo los que se adaptan sobreviven. Solo los que evolucionan prosperan. ¿Quieres un ejemplo? Mira a las grandes empresas de hoy. No son las más grandes las que dominan, sino las más ágiles. Las que reinventan su modelo una y otra vez. Lo mismo ocurre con las personas. No basta con conocer las reglas. No basta con tener un plan. Debes estar dispuesto a cambiar ese plan, a reinventarte, a buscar nuevas formas de crear valor. Eso implica aprender nuevas habilidades, romper viejos hábitos, cuestionar tus creencias, ser resiliente ante el fracaso. La adaptabilidad es la mentalidad que transforma el miedo en oportunidad, que convierte los golpes en aprendizaje, que hace que, frente a la transferencia de riqueza, tú puedas ser parte de quienes ganan. Además, la adaptabilidad te conecta con una verdad esencial. El verdadero poder no está en acumular riqueza, sino en usarla para crear impacto positivo, para mejorar tu vida y la de quienes te rodean. Porque cuando prosperas, inspiras. Cuando creces, ayudas a crecer. Y esa es la fuerza que puede romper ciclos negativos. Así que aquí está tu reto final. No solo prepares tu bolsillo, prepara tu mente y tu espíritu para ser un agente de cambio. Recuerda,
La transferencia de riqueza es una gran historia que está escribiéndose ahora mismo. Y tú puedes decidir qué papel quieres jugar en ella. ¿Serás un espectador más, o serás protagonista de tu propio destino? La elección es tuya. El momento es ahora. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en la próxima historia que transforme tu visión y tu vida. Estamos viviendo un momento histórico, la mayor transferencia de riqueza jamás vista. Rey Dalio nos alerta, no para generar miedo, sino para despertar conciencias. Este cambio masivo no es el fin, sino una oportunidad única para quienes estén preparados. Ya conoces las reglas del juego que nunca te enseñaron, la historia real detrás de esta transformación y cómo aprovecharla a tu favor. La clave definitiva es la adaptabilidad, la capacidad de aprender, cambiar y evolucionar frente a los desafíos. No basta con acumular riqueza, es fundamental usarla para crear un impacto positivo en tu vida y en la de los demás. Tú decides si quieres ser un espectador más o el protagonista que toma control de su destino. El poder está en tus manos. El momento es ahora.